Ya que tenemos los diputados y diputadas, y esta es una comisión muy importante que trata los temas con seriedad y por supuesto ayudando a la Contraloría General de la República, a los poderes, al Ejecutivo y a todos los poderes del Estado para esclarecer cualquier caso irregular que ocurra en la administración pública, y bueno, lo estamos procesando con mucha altura, pero también con mucho seguimiento, que es lo que todo nuestro pueblo quiere. Así como diferentes vocerías de... no solo del gobierno venezolano, sino en algunos sectores de oposición también han expresado su rechazo a las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Incluso el Parlamento también ha previsto un acuerdo de rechazo a las declaraciones del expresidente. ¿Cuál es la postura? Sí, nosotros la sesión del día martes hicimos un acuerdo y debo reconocer que fue aprobado por unanimidad. Es decir, la oposición que hace vida dentro de la Asamblea también votó por ese acuerdo, y yo creo que es un tema que nos tiene que unir a todos los venezolanos. Claro. Es decir, ver a un expresidente de los Estados Unidos, de Norteamérica, decir que las acciones, que cuando él iba de salida de la presidencia, Venezuela estaba casi convaleciente, estaba asfixiada y podían tomar el petróleo que en Venezuela está, bueno, es vergonzoso que un sector, llámese venezolano, pueda apoyar este tipo de hechos. Nosotros, ahí en el debate, criticaban nuestros diputados que tomaron el derecho de palabra la posición de algunos diputados de la extinta Asamblea Nacional, ¿verdad?, de la cual también formamos parte del Bloque de la Patria. Fuimos 54 diputados y veíamos cómo en esa época se aprobó un supuesto estatuto de transición. El Bloque de la Patria, 54 diputados, nos negamos rotundamente porque era un documento, llámese así, que permitía de alguna forma conformar lo que ellos llamaron luego la presidencia interina, y que ha permitido que en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos de entonces, de Donald Trump, pudieran hacerse con los activos de Venezuela. Es muy conocido el caso Citgo, el caso, bueno, de Monómero, el caso que denunciamos también en su oportunidad de Crystalec, incluso el abogado que defendía la empresa Crystalec contra PDVSA, es decir, la empresa Crystalec demandó a PDVSA y el abogado que defendía a esa empresa terminó siendo el consultor del gobierno interino. Es decir, es muy lamentable que un grupo de venezolanos se prestó con el gobierno de Trump para saquear los recursos de Venezuela. Por eso vemos que ese acuerdo es muy importante, porque rechazamos como diputados y diputadas de la oposición y del Bloque de la Patria, bueno, las declaraciones de Donald Trump, que confesó, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, hay una confesión. Si realmente, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia hiciera su trabajo, ya este señor, expresidente de los Estados Unidos, debería ser llamado y juzgado por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de la empresa Citgo, para nadie es un secreto que hay un programa donde Citgo financia las llamadas enfermedades raras, es decir, patologías muy complicadas para niños, niñas y adolescentes de nuestro país que no pudiéndose operar acá en Venezuela porque son enfermedades de alto costo y que requieren mucha investigación, salían a Francia, salían a Canadá, salían a otros países a operarse en clínicas de esos países, y era financiado por Citgo. Bueno, debo admitir que de eso me enteré en una entrevista recientemente. No sabía que Citgo tenía ese programa social. Ese es un programa social que permitía, bueno, nosotros tenemos un desarrollo en la medicina, pero no como esos países. Claro. Y bueno, esos países trataban de esas enfermedades y sin preguntar a qué sector social, político pertenecía, cualquier niño era tratado en esos países. Es decir, esos niños dejaron de ser tratados porque, bueno, el embargo que ellos llaman, o el robo, como nos llamamos nosotros, de Citgo en Estados Unidos no nos permite acceder a los recursos que son parte, bueno, de los dividendos que tenemos nosotros por tener esa refinería en los Estados Unidos, que bueno, que aportaba suficiente al fisco nacional para poder nosotros financiar esos proyectos. Ahora, este señor Donald Trump, te decía, debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Ya confesó que la meta que él tenía era asfixiar a Venezuela, y él ahora le reclama al gobierno de Trump que está haciendo negocios con el dictador, como lo llamó, y que nos está comprando petróleo. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba,
y ahora nosotros le preguntamos al pueblo venezolano dónde está el exdiputado Guaidó, dónde está la junta directiva de esa supuesta Asamblea Nacional que apoyó al señor Donald Trump. Entonces, lo que hemos venido repitiendo nosotros, que a veces nos dicen, no, es que ustedes le echan la culpa a todo al bloqueo. Es cierto, lo confesó el gobierno del expresidente de los Estados Unidos. Es decir, hay toda una arremetida contra el país porque, bueno, lo que busca el imperialismo norteamericano era acabar con el estado de bienestar que logramos nosotros con el comandante Chávez. Siempre nos preguntan, bueno, los sueldos y salarios. Bueno, los sueldos y salarios, la situación de los servicios públicos se desmejoró producto del bloqueo criminal contra el país. Nosotros tuvimos los mejores sueldos y salarios de América Latina, por encima de todos los países, bueno, hermanos, teníamos sueldos de 300 y un poquito más dólares mensual aproximadamente. Y el imperialismo dijo, tenemos que acabar con esa esperanza, tenemos que acabar con ese modelo para que el pueblo se moleste y, bueno, salga del dictador. Lo confesó Donald Trump. Ahora, y por eso usted nosotros habla repudiamos esta declaración. de crímenes de lesa humanidad y obviamente, por lo menos yo no debería fijar una postura, pero creo que coincide el país en que nadie puede estar de acuerdo en una postura como esa, que además de ser injerencista, es arrogante y demás. Pero más allá de eso, quizá analizar un poco también cuál ha sido la motivación que ha tenido Estados Unidos y la comunidad internacional para presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y de crímenes de lesa humanidad también es señalado este gobierno al cual usted también representa. Entonces, hacer un análisis allí del por qué comenzaron las presiones internacionales y por qué comenzaron las sanciones sobre el país. Es que no puede haber motivación, es decir, no puede gobierno alguno tener una motivación para presionar a otro gobierno. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos. No puede erigirse un país, digamos, enemigo de otro país y decir lo voy a presionar. Lo hace por su ambición imperial. Para eso existen las Naciones Unidas. O sea, hay un caso de seguridad, lo hemos visto, está el Consejo de Seguridad. Y que un poco esa declaración deja ver la verdadera intención. Claro, pero un país no puede decir, bueno, yo tengo las motivaciones y como el país en Venezuela, yo creo que está pasando esto y esto, yo lo sanciono, yo lo bloqueo. No puede tenerlo. Si tiene alguna, digamos, diferencia, digamos, por nuestra política interna, debe ser llevado a las instancias internacionales de cual Venezuela forma parte, como te ponía el ejemplo de las Naciones Unidas. Cuando se trata un tema de energía atómica, por ejemplo, bueno, Estados Unidos va al Consejo de Seguridad a denunciar al gobierno de Irán, por ejemplo. Usar las vías del derecho internacional establecido. Exacto, usar las vías del derecho internacional, no bloqueando a un pueblo. Y si de alguna forma Estados Unidos no está de acuerdo con la política que desarrolla el gobierno, que bueno, que ganó por la voluntad popular que representa el Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, debe esperar que hayan elecciones presidenciales como en todo país, pero ellos no, ellos pretenden derrocar un gobierno. Tanto al presidente Hugo Chávez como al presidente Nicolás Maduro hubo intentos de magnicidio y todo se trata del petróleo porque somos el país con las mayores reservas en el mundo de petróleo y ellos lo saben. Ahí devela su plan. El plan era el petróleo y ahí no habla de pagarlo, Donald Trump. Habla de, bueno, nos hubiéramos quedado con su petróleo. Es decir, de apropiarse, porque Estados Unidos siempre ha creído que este país les pertenece y que como está en la zona de influencia de los Estados Unidos, bueno, ellos pueden derrocar los gobiernos en América Latina, como lo hicieron en los años 50, 60 y 70, y que ellos se creen dueños de nuestras reservas nacionales. Es público y notorio el contrato que firmó Juan Guaidó, ¿verdad?, con la empresa Silvercorp, donde allí deja claro que una vez ellos derrocado el presidente Nicolás Maduro, ellos serán los dueños del petróleo venezolano. Diputado, es muy lamentable, de verdad. Lo tengo que interrumpir porque nos corresponde un corte obligatorio para la hora, pero como dije al inicio de esta entrevista, tengo que preguntarle, por supuesto, por el Consejo Nacional Electoral, que ha sido noticia en las últimas horas. Sorpresivamente, por lo menos hasta ahora se decía que todos, trascendió luego en la opinión pública que solo los que están vinculados, asociados con el chavismo, son quienes han renunciado.